Hola familia paranormal, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tendremos 3 relatos sobre lugares un poco siniestros de nuestra Bogotá. Recuerden esperar hasta el final de los relatos, que es uno de los más interesantes. El primer relato del día de hoy es un restaurante italiano. El misterio del restaurante italiano de La Calera. Tal vez alguna vez lo escucharon o han escuchado historias de un restaurante caníbal que hubo en La Calera. Bueno, esto se toma como una leyenda, puede decirse. ¿Qué pasa? En mediados de 1980, Bogotá tuvo un auge gastronómico. Empezaron a inaugurarse más de un restaurante que tenía buen prestigio entre la élite bogotana. Uno de estos restaurantes que se inauguraron en ese entonces fue el restaurante italiano de La Calera, exactamente inaugurado por un italiano llamado Gigi Ferruso. Este restaurante cogió un gran auge entre los políticos, entre los altos mandos, entre toda la gente de estrato alto de Bogotá. Allí iban a cenar, decían que la carne era traída desde la misma Italia, supuestamente. Pero esto tenía más de un misterio. Los trabajadores del restaurante decían que nadie que no fuera el mismo chef, el mismo dueño, podía recibir la carne. Solamente él podía firmar y recibir estos pedidos, estas entregas. Esto les parecía muy sospechoso, ya que pues tenía muchos ayudantes, tenía muchas cosas más que hacer él como dueño, como propietario de este restaurante. Pero no, si alguien más llegaba a acercarse a estos camiones, él se enojaba y ahí mismo los despedía. Justo este restaurante estaba en auge cuando en Colombia, exactamente en Bogotá, había época de guerra. En este entonces sucedió también el tema del Palacio de Justicia. Para las personas que no conocen qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia, hago un pequeño paréntesis. Lo que sucedió en ese entonces fue que un grupo armado tomó el Palacio de Justicia, tomó a las personas que estaban dentro, trabajadores, policías, personas de la cafetería, y técnicamente los secuestraron por un tiempo y pues lastimosamente hubo muertos. ¿Por qué esta leyenda tomó más fuerza? Porque un ex policía, un ex militar de la guardia de ese entonces, habló que cuando sucedió el tema del Palacio de Justicia, él cree que tuvo acercamiento con Ferruso. ¿Por qué? Porque ese día a él le dieron la orden de que permitiera que Ferruso entrara al Palacio de Justicia y técnicamente escogiera los cuerpos más rellenos. Así es como lo cuenta este ex militar. No sabemos si es real porque pues hasta el momento no hay ninguna evidencia contundente. Pero a raíz de esto, el rumor fue creciendo y el restaurante fue totalmente en picada. La élite bogotana ya no estaba interesada en ir a este restaurante después de estos rumores. Dicen que él se codeaba con ciertas personas importantes de Bogotá, por eso podía hacer, digamos que estos, no sé si llamarlos trueques o estos negocios, por decirlo así, de ir y técnicamente escoger los cadáveres que él quisiera. No sabemos si es real o no es real. Lo que sí sabemos es que a raíz de estos rumores y a la pérdida que tuvo ese restaurante, Ferruso tuvo que cerrar, tuvo que terminar con el restaurante y hasta el son de hoy no sabemos qué pasó con él.
No se volvió a ver ni a saber de él en ningún lado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esta historia puede ser real? ¿Que sí traían la carne desde Italia? ¿Que tal vez era envidia por el restaurante con tanto auge? ¿Qué creen ustedes? Los leemos en los comentarios. Nuestro segundo relato es el edificio de la Calle del Sol. Un edificio que está ubicado entre la calle 11 y 12 con carrera tercera, justo en el centro de la Candelaria, muy cerca del Chorro de Quevedo. Al pasar por estas calles, el edificio y sus sótanos evocan como una energía tenebrosa, algo oscura, y genera un poco de miedo. En este lugar han tenido varias tiendas, locales, lavanderías, más que todo restaurantes, pero carga digamos que una larga historia. Este edificio fue construido en 1917. Se construyó exactamente para un seminario, el Seminario Mayor de Bogotá, una institución educativa religiosa. Fue construido con arquitectura neogótica, la cual estaba muy de moda en ese entonces. La historia de este edificio empezó a cambiar desde la época del estallido en Bogotá, llamada el Bogotazo. Ese día, donde hubo tanto caos en esta ciudad, tomaron el edificio como, ¿cómo llamarlo? Como una especie de cárcel, donde llevaban allí a más de una persona de las que estaba protestando, de las que estaban golpeando, de las que se habían alterado por la situación. Allí los estaban torturando, los estaban encerrando. Pasaron varias cosas en ese lugar ese día. Exactamente no se sabe el número de muertos que hubo ese día, pero en ese lugar hubo más de uno. Durante el mandato de Rojas Pinilla, este lugar se convirtió en la nueva sede del Servicio de Inteligencia Secreto de Colombia, que luego se convirtió en el DAS. Allí, en este lugar, llevaban exactamente a las personas para interrogarlas. Persona que no quería ceder, que no quería colaborar, pues era torturada. Era manipulada, por decirlo así, de alguna manera para sacar información. Así fue por un buen tiempo, hasta que la convirtieron en una estación de policía. También por un tiempo, después de ello, se convirtió en un colegio para los hijos de los policías. Pero ahí no fue donde terminó la historia de este edificio. Durante los gobiernos de López, Turbay y Belisario Betancur, volvieron a tomar este edificio como un lugar para investigar, para obtener respuestas. Allí volvieron a torturar, a encerrar a personas y tenerlas aisladas por un buen tiempo. Dicen que una de las torturas que hacían era sentar a las personas desnudas en cubos de hielo. Y ahí lo que pasara primero, si hablaban, si morían de hipotermia o dolor. Actualmente es un conjunto residencial de 71 apartamentos, una plaza central y un salón comunal. Los habitantes de este lugar y las personas que lo recorren o que van a veces a uno de los restaurantes que están ahí ubicados, dicen que se escuchan lamentos, se escuchan a las personas quejándose, se escuchan golpes, latigazos en ciertas horas. Y hay momentos y hay fechas en las que estos lamentos, estos sonidos aumentan, que en ciertas partes del edificio, del conjunto, la energía es más pesada, sobre todo hacia los sótanos. ¿Ustedes creen que de verdad hubo tanta tortura en ese lugar? ¿O tal vez es uno de los tantos cuentos que tiene la gente popular de Bogotá?
¿Qué creen? Nuestro tercer relato es sobre el abogado José Raimundo Russi, un abogado de la antigua Santa Fe, de 1850 más o menos. Se dice mucho de este abogado. Una de las tantas cosas que se dice es que era muy humilde, muy ilustrado, que era muy solitario y que era uno de los pocos abogados que quería trabajar de la mano con las personas del pueblo, con, digámoslo así, los estratos humildes, con carpinteros, lavanderas, y él los defendía. Cada que había un caso para personas que no podían defenderse por sí solas porque no tenían el poder monetario, él se atrevía a defenderlos, cosa que causó un poco de incomodidad en ese entonces a la burguesía. Era como una piedra para el camino el abogado Russi. Lastimosamente a él lo juzgaron, lo señalaron por ser el jefe de una de las bandas de ese entonces, una banda de ladrones, que al parecer tenía, digamos que azotada la antigua Santa Fe, sobre todo a la burguesía. Juzgaron al señor Russi de ser el asesino del cerrajero de la ciudad, cosa que causó conmoción en este entonces. Para su juicio, él pidió que él mismo fuera su defensa. Conmovió a varios con ello. Fue un juicio nada justo para él, pero así se realizó. Al final lo declararon culpable. Lo que tuvo que pagar por este cargo fue su vida. Lo fusilaron. Murió el abogado Russi y desde entonces dicen que su alma camina por las calles de la Candelaria pidiendo justicia, exigiendo justicia. ¿Cómo dicen que es él? ¿Cómo lo pueden reconocer? Por el agujero que tiene en el cráneo debido al fusilamiento. Dicen que a veces asusta a algunos caminantes, trata de acercarse, pero claramente no es muy bien recibido un ente, un alma del otro lado. ¿Alguna vez ustedes se lo han cruzado? ¿Han escuchado algo de él? ¿O tal vez han visto su cráneo en el museo? Cuéntenos si algo saben de él o de alguna de las historias de esta ciudad. Aquí los leemos. Recuerden que esto es Relatos Paranormales. Yo soy Adriana Salazar. Este fue un nuevo episodio. No se les olvide compartir, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Los estamos leyendo. Si tienen alguna historia, también pueden escribirla a nuestro correo. Esto fue Relatos Paranormales y nos vemos en un próximo episodio.